Muy bien, nos acompaña aquí en A Fondo el exministro Alejandro Gaviria. Bienvenido a Fondo. Muchas gracias y buenas noches a todos los televidentes. Doctor Gaviria, la reforma, la salud, ¿cuál es su diagnóstico de todo lo que está ocurriendo en esta coyuntura? Yo creo que hay dos maneras de mirarla. La primera es la mirada política y lo que ha venido ocurriendo, en mi opinión, es un poco sorpresivo. Yo creí que el gobierno iba a ser capaz de aprobar en la Cámara, no tanto en el Senado, la reforma de la salud de manera más rápida. Y hemos visto esta semana que es muy difícil, hay 2 o 3 artículos que se discuten eternamente. Yo creo que el gobierno está perdiendo las mayorías en la Cámara de Representantes, no las tiene en el Senado, entonces hay un gran interrogante sobre el futuro político de la reforma, de un lado. El otro es la conveniencia de la reforma o no, ya la mirada técnica de la reforma, y yo lo he expresado en muchas oportunidades. Puedo decir que por expresar estas opiniones al interior del gobierno, salida del gobierno, yo no creo que la reforma vaya a resolver los principales problemas del sistema de salud de Colombia. ¿Usted considera que, como se está planteando, dónde van a ser los mayores golpes, sobre todo a los pacientes, a los usuarios, al sistema en general? El temor que yo tengo, el más grande, y después le voy a decir uno segundo, es que estos problemas, que en el fondo son de naturaleza financiera ahora, se comiencen a acumular y que esa crisis financiera se traduzca en una crisis de atención, que los hospitales no tengan con qué pagar los médicos o los medicamentos, que las EPS se quiebren y ocurra lo que a veces llamamos una falla sistémica, que ya no es la quiebra de un EPS como ocurrió en el pasado, sino un efecto en todo el sistema. Ese de un lado. De otro, toda esta incertidumbre que ha rodeado la reforma y la discusión del sistema de salud y los problemas y demás, ha llevado en parte, no es la única razón, pero ha llevado en parte a los problemas de desabastecimiento de medicamentos, que es el problema más evidente que tienen los pacientes hoy en día. El desabastecimiento, o sea, todos esos son factores que generarían, uno podría pensar que hay un interés del gobierno en que se vaya deprimiendo el actual sistema. Es difícil, yo creo que hay un interés del gobierno por cambiar el sistema. Hay un plan B del gobierno que no es completamente claro de si no pasa la reforma, qué van a hacer, que implica actos administrativos distintos para reformar el sistema. Yo no creo que el gobierno de manera deliberada esté produciendo una crisis de atención en salud. No, jamás jugaría la intención de esa manera. Pero sí me parece que el gobierno está subestimando la urgencia y magnitud de este problema que está ocurriendo en el sistema de salud. Hay una especie de negación. Dicen que no está pasando nada, que las EPS tienen recursos suficientes, que el desabastecimiento es puntual y es un problema viejo. Yo creo que es una subestimación de un problema creciente y grave. ¿La suerte de cuántos pacientes, de cuántos usuarios está en juego en este momento? No, en este momento, si se da una crisis de atención, es de todos los colombianos, es de ese tamaño. Colombia aumentó su cobertura en salud hasta llegar casi al 100%. Todos usamos el sistema de salud varias veces al año. Colombia tiene aproximadamente 1 millón de atenciones diarias en salud. Eso es lo que podría haberse interrumpido. Bueno, doctor Alejandro, ¿y qué puede pasar entonces? ¿Usted cómo proyecta lo que está ocurriendo tanto dentro del contexto político como el contexto de las mismas EPS, el contexto de los pacientes y el ambiente que ha tomado este tema de la salud? Yo quisiera pensarlo mejor. Esta semana hubo un hecho político interesante, casual, como ocurre en estas democracias del siglo XXI por Twitter, ¿no? Cuando el presidente Gustavo Petro invita al expresidente Álvaro Uribe a tomarse un café para hablar de la reforma. No sé si interpretar ese hecho como una especie de apertura a modificar la reforma y a llegar a acuerdos, que no se han logrado, porque yo fui testigo al interior del gobierno que había muchas sugerencias, modificaciones, recomendaciones que eran desechadas automáticamente. Ojalá se pudiera llegar a un acuerdo, llegar a una reforma parcial, no definitiva, con un consenso más o menos amplio y que todos nos pongamos a trabajar. Yo tenía una frase cuando era ministro, decía, hacer leyes es importante, pero trabajar de vez en cuando también lo es. O sea, el gobierno todo concentrado en el Congreso, mientras el sistema se hace pedazos por fuera. Bueno, doctor Alejandro, muchas gracias por acompañarnos aquí en A Fondo de Telepacífico. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Muy bien, continuamos con este cubrimiento especial de A Fondo sobre el tema del diagnóstico de la salud en Colombia.